Buenas tardes, profesor. Hoy día hablaremos sobre sus ubicaciones de las partes importantes del cerebro y sus funciones. Empezaremos con el lóbulo frontal, que está acá, esta parte de acá. Ya. El lóbulo frontal es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias en general. No solo es conocido por el hecho de ser el lóbulo más grande del encéfalo humano, sino también por las importancias y funciones y capacidades cuya existencia debemos a esta estructura. Básicamente las funciones del lóbulo frontal son todas aquellas que atribuimos exclusivamente a los seres racionales. Son con criterio propio, con la posibilidad de actuar según estrategias complejas y bien preparados para vivir en sociedades muy grandes. La importancia del lóbulo frontal. La diferencia entre tener un lóbulo frontal como el de los seres humanos adultos y sanos y no tenerlos es la diferencia que hay entre ser un organismo guiado básicamente por los impulsos y las emociones u otro que, a pesar de estar motivado fundamentalmente por estados emocionales generados por el sistema límbico, es capaz de posponer estos impulsos para seguir planes elaborados y optar a conseguir objetivos abstractos o situado en un punto muy lejano en el tiempo. ¿Cómo es el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana del rostro, como que esta parte de la cabeza, del rostro. Está separado del lóbulo parietal por la fisura de Ronaldo o fisura central y del lóbulo temporal por la fisura de Silvio o fisura lateral. Además, es el encéfalo humano. Los lóbulos frontales son los mayores de todos, ya que ocupan aproximadamente un tercio de toda la corteza cerebral. El lóbulo parietal está ubicado en esta parte de acá, como ven, cerca del lóbulo frontal. Ay, ya. El lóbulo parietal es uno de los 6 principales que tenemos en nuestro cerebro y cuenta con varias funciones muy determinadas que son básicas para el funcionamiento de nuestro organismo. Este lóbulo está situado cerca del cerebro, detrás de otros lóbulos como el frontal, el occidental y el lóbulo temporal. Esta parte resulta impredecible para varios procesos mentales y se trata de una zona cerebral encargada de percibir las sensaciones como el frío, la presión, el dolor o la coordinación del equilibrio. Funciones de este lóbulo parietal son muchas y diversas. Nos encontramos ante una de las partes más complejas e importantes de nuestro cerebro y por tanto una de las partes de nuestro organismo más valiosa. Podemos decir que se encarga de procesar información valiosa como la integración y la información sensorial, el procesado de la información simbólica y el procesado de la información numérica, básico para realizar operaciones matemáticas. El lóbulo temporal se encuentra en esta parte de acá, en el costado izquierdo de esta parte. El lóbulo temporal es una parte del cerebro responsable por muchas funciones relacionadas con la audición y lenguaje. También desempeña tareas visuales importantes, además de regular emociones. Los lóbulos están en los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, así que cada lado de nuestro cerebro posee 4 lóbulos. Son ellos lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y el lóbulo occipital.
El lóbulo temporal es la segunda estructura más grande del cerebro. La primera es el lóbulo frontal. Ocupa aproximadamente un cuarto de la corteza cerebral de todo esto. Otra de las características del lóbulo temporal más importantes es que establece conexiones con el sistema límbico. Pero, ¿qué es el sistema límbico? Es un sistema que es responsable por las emociones y comportamientos sociales. Está directamente relacionada con la naturaleza efectiva de las percepciones sensoriales. El lóbulo temporal está localizado en los lados de la cabeza, por detrás del frontal. ¿Cuál es la función del lóbulo temporal? Sus habilidades fundamentales son la memoria, el reconocimiento, afectividad. Son los lóbulos temporales las regiones del cerebro encargadas de recibir y regular los estímulos sensitivos, el lenguaje, la memoria y la información del olfato. Son responsables también de la capacidad que las personas tienen de reconocer objetos, rostros, emociones, atención, parte del aprendizaje, afecto y lectura y escritura. El lóbulo temporal está ubicado en una región en que también se encuentra la corteza primaria de la audición del cerebro, por eso es capaz de manejar el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. El lóbulo occipital, que se encuentra en la parte de atrás de la cabeza, en esta parte de acá. Los dos lóbulos occipitales son los más pequeños de los cuatro lóbulos emparejados en la corteza cerebral humana, situados en la parte posterior del cráneo. Los lóbulos occipitales son parte del cerebro anterior. Los lóbulos occipitales se apoyan en la tienda del cerebelo. La duramadre separa el cerebro del cerebelo. Ambos lóbulos estructuralmente se aíslan en sus respectivos hemisferios cerebrales por la separación de la fisura cerebral. En el borde frontal hay varias circunvoluciones laterales occipitales que están separadas por el surco occipital lateral. El lóbulo occipital contiene diferentes áreas relacionadas con la comunicación visual. En una de las áreas es donde se reciben las imágenes visuales del lenguaje y en la otra es donde se interpreta, área de asociación visual. Es de importancia crítica para la lectura y la comprensión lectora. Por ejemplo, se puede ver las palabras de otro idioma, pero si no se entiende el lenguaje, solo se va a utilizar el área de recepción visual. Inicialmente los investigadores pensaban que el lóbulo occipital controlaba únicamente las funciones visuales, pero en el último año se ha descubierto que algunas partes de este lóbulo reciben aportaciones de otras regiones del cerebro. En concreto, una región del cerebro llamada la corriente dorsomedial recibe la entrada de tanto de las regiones del cerebro relacionadas con la visión, como de otras áreas que no estén relacionadas con el procesamiento visual. Esto sugiere que el lóbulo occipital puede realizar funciones adicionales o que los investigadores no han identificado todas las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento visual. Aunque se sabe que el lóbulo occipital está dedicado a la visión, este proceso es muy complejo e incluye un número de funciones separadas. Entre ellos incluyen el mapeo visual general, lo que ayuda tanto al razonamiento espacial y a la memoria visual. La mayoría de los procesos visuales implican algún tipo de memoria, ya que la exploración del campo visual requiere que acordar que lo que se vio hace un segundo. Determinación de las propiedades de los colores de los objetos en el campo visual. La evaluación de la distancia, el tamaño y la profundidad. La identificación de los estímulos visuales, en particular los rostros y objetos familiares. La transmisión de la información visual a otras regiones del cerebro, de manera que los óvulos cerebrales pueden codificar los recuerdos, así asignar un significado, respuestas lingüísticas y de este modo responder continuamente a la información del mundo que nos rodea.
Recibir datos visuales primarios procedentes de los sensores de la percepción en la retina de los ojos. Muchas gracias. Eso sería mi explicación sobre las partes importantes del cerebro. Mi nombre es Félix Iván Cáceres Potesta de la Universidad Continental. Hasta otra próxima ocasión. Bye.